Buenas tardes, amados hermanos, familia, amigos que el Señor ha puesto en su corazón, que nos reunamos hoy en esta tarde, como cada miércoles de 7 a 8 de la noche, para escudriñar, para buscar, para orar, para introducirnos más en lo que el Señor tiene para nuestras vidas día con día y hacerlo juntos. Eso es la iglesia. La iglesia de Jesucristo Él no ha prometido que va a venir por individuos, ha prometido que va a venir por una iglesia, y eso somos nosotros. El cuerpo, la iglesia, lo que componemos la iglesia, como órganos vitales de esta organización, somos tú y yo. Pero para poder nosotros ahondar en las cosas espirituales, el camino, la guía, la dirección es Jesucristo. Por eso en estas últimas semanas, desde que empezó la cuaresma, los 40 días antes de la resurrección del Easter, hemos decidido, ¿verdad? El Señor nos ha llevado a buscar de Jesús. Todos estos temas han sido en esa dirección, conociendo a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Qué enseñaba? ¿A quiénes enseñaba? Y en ese tópico estamos ahora, ¿verdad? En esa misma línea, en esa misma dirección, conociendo a Jesús. Lo estamos conociendo a través o según el Evangelio de San Lucas o de Lucas, como quieras tú llamarlo. Estamos escudriñando todo este libro, ¿verdad? Y buscando, sacando las cosas un poquito más relevantes por el tiempo y por la distancia, ya que falta pues menos de un mes para el Easter, para el día de resurrección, domingo de resurrección, que va a ser este 4 de abril, ya el mes que entra. Y pues bueno, en esa dirección estamos aquí en el libro de San Lucas. Así que te invito a que tomes tu Biblia y lo ubiques en el capítulo 11 del libro según San Lucas, y vamos a hablar un poquito de quién era Jesús, cómo veía la oración y qué era la oración según él, cómo nos enseña él a orar. Así es que, antes que nada, ¿verdad? Una invitación también, antes de empezar, una invitación a todos aquellos que ahorita están conectados. Cualquier duda, pregunta al respecto, pues por medio del chat usted lo puede hacer. Mañana ya estamos con este mismo tema, se va a pasar en el canal de YouTube, y también pues sería bueno, ¿verdad?, que nos pudiera acompañar este domingo en la predicación dominical de 11:30 a 12:15, son 45 minutos que vamos a estar todos juntos ya en el templo, ¿verdad?, gracias a Dios, y espero que ya pronto estas clases que estamos llevando ahorita, estas lecciones, las podemos también llevar en el templo, en la casa del Señor. Claro, también usando la tecnología como la plataforma de Facebook o YouTube, pero presencialmente. Así es que, amados hermanos, nuevamente sean ustedes bienvenidos. Les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación en Tucson, Arizona. Asimismo nos puedes buscar en Facebook también, Oasis de Salvación en Tucson, Arizona. Así es que vamos a orar al final para empezar hoy esta tarde en nuestro tema, y nuestro tema va a ser acerca de la oración. ¿Qué nos enseña Jesús a través de la oración? Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Le voy a dar lectura primeramente para saber de lo que estamos hablando, y posteriormente empezamos a desmenuzar, a buscar, a introducirnos un poquito más, ¿ok? Acuérdate una cosa, querido hermano, nadie puede enamorarse de alguien que no conoce. La intención de ver a Jesús no es por ninguna cuestión denominacional o de iglesia, si respetamos o no respetamos la cuaresma y cosas así. No, lejos de cualquier discusión acerca de doctrina o doctrinal o denominacional, ¿verdad? No es cuestión de eso. Simplemente estamos preparándonos. Mi intención
la que el Señor le ha dado a este pobre siervo es prepararnos para que cuando llegue el domingo de resurrección vayamos a ese glorioso momento o estemos preparados para apreciar realmente el significado más profundo de lo que significa la resurrección de Jesús. La victoria sobre la muerte es nuestra victoria también, porque la palabra dice que Él es el primogénito de muchos hermanos, o sea, mucha gente va a vencer la muerte en la resurrección de nuestras vidas. Tú y yo vamos a pasar el mismo camino que pasó Jesús. Vamos a levantarnos de ese lugar donde va nuestro espíritu, donde va nuestra alma, para que en las nubes podamos regocijarnos en unión con Jesucristo, donde nuestros cuerpos, donde hayan sido sepultados, donde hayan sido cremados, el Señor lo va a agarrar y va a unir nuestro ser interno con aquel cuerpo humano, ¿sí?, levantado del sepulcro, y va a formar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde ya no va a importar las leyes físicas de aquí de la tierra, donde ya nuestro cuerpo no va a tener que respetar, ¿verdad?, ninguna ley física que rige ahorita aquí en la tierra. Así es que, amado hermano, en esa dirección y por esa razón nos estamos preparando para que ese domingo sepamos lo más que podamos acerca de Jesús. Y que ese domingo, si el Señor nos presta vida para estar ahí, estemos predicando acerca de la resurrección, conozcamos más a aquel que se levantó de entre los muertos. Así es que, amados hermanos, vamos a empezar. Cualquier duda, saludo, petición de oración, por favor, háganosla saber a través del chat, ¿verdad?, de esta plataforma. Y vamos a empezar acerca de la oración, ¿verdad?, con la lectura. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a empezar a escudriñar un poquito las palabras de Jesús. Y voy a empezar con una pregunta, ¿verdad?, sobre el tema. Dice, y es la siguiente: si no podemos cambiar la voluntad de Dios, ¿para qué oramos? Si Dios al final de todo, Él es soberano, Él es la máxima autoridad, Él es el que decide si un árbol se mueve con el aire o no se mueve, si Él es el que decide el paso del tiempo, la vida, la muerte, entonces si Él decide todo, ¿para qué oramos? ¿O para qué nos enseña Jesús, verdad, a orar? Porque eso es algo que nosotros tenemos que pensar, no tenemos que ser como pericos, porque a nosotros nos han enseñado a orar el Padre Nuestro como si fuera una repetición. O sea, nada más: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el imperio. Y ahí estamos repitiendo como pericos, pero no analizamos por qué. En realidad esa oración solamente es una estructura, es un machote, es una forma. Ahí no dice Jesús, ¿verdad?, que repitamos esa oración cada vez que vamos a la presencia de Dios. Él nos dio el ejemplo. Acuérdate que aquel discípulo le está diciendo: enséñanos a orar. No está diciendo el discípulo, que no se menciona en ese momento,
no está diciendo no sabemos orar, ellos ya oraban, ellos ya habían tenido una vida de conocimiento de la ley mosaica, ellos eran judíos, ellos sabían lo que representaba la oración, ellos sabían orar, pero en ese momento dice que ven a Jesús y le llama mucho la atención cómo él oraba. Fíjate la pregunta, fíjate el pasaje, dice, estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto significa que ellos lo estaban observando, ellos lo estaban viendo. Y ellos en ese momento aceptaron, nosotros no oramos así. Así es que fueron al maestro y le dijeron, ¿sabes qué? Enséñanos. O sea, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Sí? Ahora, ¿para qué oramos entonces? Vuelvo a la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué oramos? ¿Sí? Si no cambia nada, si Dios va a hacer al final del día su voluntad. Nosotros hemos sido enseñados, hermano, quizá de una manera subconsciente, como le decía ahorita, que la oración es, en esencia, ¿verdad?, un ejercicio. Fíjate bien cómo te lo voy a plantear. Es un ejercicio para devengar o para obtener, para ganar un beneficio. Cuando estamos enfermos nos dicen, ora para que el Señor te sane. O sea, fíjate bien, ora para que el Señor te sane. ¿Sí? Estamos en una crisis económica, ora para que el Señor te dé un trabajo. O sea, hemos estado usando la oración como un medio para obtener algo de Dios. O sea, cuando tenemos una necesidad, vamos a Dios y Él satisface esa necesidad. Y hemos aprendido o nos han enseñado que es a través de la oración. Así hemos sido enseñados. A mí, por ejemplo, me hablan, hoy en la mañana me habla un hermano y me dice, hermano, pues mi suegra pues ya está en los últimos momentos, ¿verdad? Pues ya está mayor, contrajo el COVID. Y bueno, para que ores por nosotros, para que el Señor le dé una oportunidad. O sea, según él me está diciendo que yo ore para que el Señor la levante a la señora, a esta persona, ¿verdad? A esta hermana. Pero, amado hermano, insisto lo mismo, hemos estado usando, ¿verdad?, la oración como una palanca, o sea, hemos estado usando la oración para obtener, devengar algo en nuestro beneficio. Pero, fíjate bien en lo que te digo, en ningún lugar de la Biblia, ¿verdad?, se nos dice o se nos ha enseñado que ese es el propósito principal de la oración. O sea, la verdad, hermano, es que hemos sido enseñados mal. Hemos agarrado la oración como algo para nuestro beneficio. Cuando la verdad, esta es la verdad, y la quiero comentar contigo, ¿verdad? El propósito principal o el propósito número uno de la oración no es saber qué sacas del patrón, o sea, del patrón de arriba, es intimar con Dios, para que Él en su infinita misericordia nos deje ver lo que necesitamos. ¿Sí te fijas? La oración es para tener un acercamiento con Dios, es para hablar con Él, es para expresarle. Cuando tú hablas con tu madre, con tu esposo, con tu hermano, con el quien tú quieras, ¿verdad? Tú le expresas cuáles son tus necesidades. ¿A poco no empiezas así? Ay, qué mal me he sentido el día de hoy. Ya le estás expresando tu sentir. ¿Cómo me gustaría, verdad, tomar un día de descanso? Ya le estás expresando, ¿verdad?, qué es lo que quieres. Me gustaría la semana que entra, ¿verdad?, irme de viaje. Y ya les estás expresando algo de tus planes. ¿Sí te fijas? O sea, al momento de tener una plática con una persona, ya les estás expresando todo eso. Y aquella persona no te va a resolver nada de lo que tú le estás diciendo, ni te va a pagar el viaje, ni te va a decir, ¿verdad? Pues siéntate, mira, te sientes cansado, yo te voy a dar un masaje en los pies. O sea, no te va a hacer nada de eso, solamente estás intimando con él, te está conociendo, tú le estás haciendo conocer parte de tu persona. ¿Sí me entiendes?
O sea, la oración es intimar con Dios. O sea, hablar con Dios significa expresarle lo que yo tengo por dentro, cómo me siento, qué es lo que quiero, qué es lo que yo anhelo. Y cuando yo se lo llevo delante de Él inmediatamente toma cuidado de mí, me escucha y no te cobra, como los psicólogos. Tú vas a un psicólogo, ¿verdad? Y te sientas y él te cobra por hora. Y tú le hablas. Y cuando sales de ahí, probablemente, ¿verdad? Te sientes mucho mejor. Esa es la mecánica que es la oración. Necesitamos hablar con Dios para sacar todo lo que tenemos adentro. Y cuando intimamos con Dios, Él nos va a dejar ver realmente cuál es el camino que tenemos que seguir, cuál es la dirección que tenemos que seguir, siempre y cuando vaya de acuerdo a los planes que Él tiene para nosotros. O sea, Él nos va a dejar ver nuestras reales necesidades, no lo que yo estoy pidiendo. Fíjate lo que dice en Santiago 4, del 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Sí te fijas, hermano? O sea, ¿por qué se hacen las guerras? Porque deseo a costa de los demás primero lo mío, mis pasiones, o sea, mis ambiciones. Quiero que se cumplan a través de los demás y no importa si paso por encima de los demás. Dice que somos envidiosos aquí y que combatimos por lo que nosotros pensamos que aquel tiene y que yo no. Dice que no tenemos, que no recibimos porque no pedimos, y cuando llegamos a pedir, ¿verdad? Pedimos para malos propósitos, para nuestros propios placeres. Es ahí donde te digo que Dios nos enseña lo que realmente necesitamos, no lo que deseamos. Son cosas muy diferentes. Inclusive en la economía personal, nosotros tenemos que pensar de dos maneras, ¿verdad? Una, o me gasto el cheque, o pienso correctamente y compro lo que necesito, no lo que quiero. Porque lo que yo quiero muchas veces, ¿verdad?, no va de acuerdo con mi presupuesto. En el área espiritual es la misma. Yo tengo que ir a Dios, tengo que intimar con Dios para que Él me enseñe realmente cuáles son mis necesidades. Porque la mayoría de las veces nuestras peticiones, hermanos, son egocéntricas y pecaminosas. Tus ojitos, ¿verdad?, dice que son la ventana del alma. Y lo que nuestros ojos ven, ¿verdad?, nuestro cerebro procesa y nuestro corazón desea. Y muchas veces deseamos lo que no nos pertenece. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que anteriormente la ley decía que si alguien fornicaba con otra persona, ¿verdad?, eso era un adulterio. O sea, una persona casada fornicando con otra persona, ¿verdad?, era un adúltero. Pero dice, ahora, ¿verdad?, eso era lo que estaba en la ley, pero ahora yo les digo otra cosa. El que ya vea a una persona y en su mente adultere con ella, ¿verdad?, ya está, o fornique con ella, ya está adulterando. O sea, ni siquiera tienes que llegar a hacer el acto carnal. O sea, ya pecas con el solo hecho de desear. Y por eso es muy, pero muy peligroso confiar en mi mente, en mi corazón, porque la mayoría de las veces pienso egocéntricamente y pecaminosamente. La oración es un medio para que Dios nos regale, tiende o que tenga misericordia de mí para que me enseñe cuáles son realmente mis necesidades. Porque le pedimos, hermanos, lo que no necesitamos. Es más, le pedimos a veces cosas que nos harían daño.
Con eso te digo todo, ¿verdad? La oración, hermano, ¿verdad? Como Jesús no las, ahorita vamos a entrar un poquito a ver un poquito más el esqueleto, o sea, el formato, pero hablando de la oración, para que podamos entender la mente de Jesús cuando Él nos está hablando en la oración, ¿verdad? La oración fue concebida por Dios para entrar en los propósitos de Dios. ¿Sí me entendiste eso? Es tan importante que lo voy a volver a repetir. La oración es, ¿verdad? No para pedirle lo que yo creo o necesito creer o creo que necesito. La oración es y fue diseñada por Dios, porque la oración fue diseñada por Dios. Es un medio que Dios utiliza para abrir un canal de comunicación entre Él y nosotros. La oración no fue inventada por el hombre, la oración fue diseñada por Dios, pero la oración es para entrar en los propósitos de Dios o en los planes de Dios que tiene para tu vida y para el resto de nosotros. Esa realmente es el diseño original de la oración. Jesús mismo nos lo enseñó. He aquí el secreto de que tenemos que conocer a Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Si tú y yo nos decimos discípulos de Jesús, tenemos que concebir la oración como un instrumento diseñado por Dios para entrar en lo que Dios ha dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate la oración de Jesús en el Getsemaní. En muchas partes de la Biblia, pero específicamente te hablo en el Getsemaní. Dice ahí que él oraba y dice que estaba sufriendo. Y era tal el sufrimiento que tenía que empezó a sudar prácticamente sangre. Porque él como hombre sentía el miedo, la angustia, el temor, la incertidumbre de hacia dónde iba. Ya él, el Espíritu, le había revelado lo que había pasado, los planes del Padre que tenía que ir a la cruz para dar su vida, el rescate de muchos de nosotros, o mejor dicho, por todo aquel que crea en lo que le hizo. Pero en ese momento él va en oración, he aquí, ¿verdad? En la enseñanza de Jesús, entrar en los propósitos de Dios. ¿Qué le dice el Padre? Si es posible, pase de mí esta copa. O sea, esto quiere decir en palabras comunes y corrientes, no en la del maestro, sino parafraseándolas, quiere decir, Señor, si puedes evitarme que vaya yo a la cruz, a que estos bárbaros, ¿verdad?, me despedacen, pues qué bueno. Eso es lo que dice prácticamente lo que está diciendo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero he aquí en donde entra él a los propósitos de Dios en esa intimidad y dice, ¿verdad? Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. O sea, que no se haga lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo necesito o lo que yo anhelo, sino que se haga lo que tú necesitas que yo haga. He aquí el propósito de Dios. Cuando los discípulos, hermanos, le piden a Jesús o a Cristo que les enseñe a orar, ¿verdad? Él entonces les da la oración, lo que hoy conocemos y lo que hemos leído ahorita, ¿verdad? Como el Padre Nuestro. Y le dice, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, ahí lo que nosotros leímos ahorita. Cristo les enseña, Jesucristo les enseña a los discípulos que a la hora de orar, o sea, a la hora de intimar con Dios para que nos elimine y nos dé realmente lo que necesitamos, lo que se debe de pedir es la voluntad de Dios. Y sabes qué, hermano, muchos de nosotros o muchos líderes religiosos tenemos la culpa de que nuestras iglesias, o sea, de que los miembros de nuestras iglesias sean mal enseñados, porque no han sido mal enseñados, los hemos enseñado mal, porque tú, si eres pastor, líder, maestro, tienes la responsabilidad de enseñar la verdad. Y la verdad es que la oración, ¿verdad?, es suplicar la voluntad de Dios. Pero mucho liderazgo o muchos líderes lo que llevan a la gente es al engaño, a la mentira, de que por medio de la oración se puede lograr muchas cosas.
se puede lograr, ¿verdad? Como torcerle la mano a Dios y decirle, desembucha, que sane esta persona. En este momento es como si Dios lo tuviéramos esposado y con las manos para atrás. Sánalo, sánalo, sánalo. Es una verdadera mentira. ¿Y sabes por qué? En muchas ocasiones sí sanan esas personas. Sanan porque era el propósito de Dios, no porque un predicador, líder o pastor mentiroso e ignorante lo esté pidiendo y esté forzando a Dios. Eso es una mentira. Para lograr reconocimiento, para que las demás personas crean que es un hombre santo, que Dios responde a sus oraciones, y de ahí vienen todas esas patrañas y esas culturas, ¿verdad? O esa cultura engañosa que creemos que nuestros líderes religiosos se les tiene que besar la mano. De eso viene, hermano, de esas mentiras. Como a los padrecitos, ¿verdad? Se les tiene que besar la mano cuando se les ve, o sea, aunque ya no se practique tanto, a lo mejor ya no lo hacemos físicamente, no le besamos la mano, ¿verdad? A aquel sacerdote o aquel pastor o aquel líder, pero sí, ¿verdad? Lo tratamos con un respeto casi reverencial. Ni siquiera a Dios en muchas ocasiones nos referimos así. Va el pastor a comer a una iglesia, a un restaurante con la iglesia, y el pastor, no, siéntese aquí. ¿Qué le traigo, pastor? Usted no se mueva, yo se lo traigo. Camarones, ¿qué le traigo? Y ahí está el panzoncito, ¿verdad? Con su púlpito incluido, ¿verdad? Dándole preferencia. No, hermano, la verdad es así. Al cobre, como dicen por ahí, ¿verdad? Es que el pastor es el servidor. Jesucristo dijo, ¿verdad? Si alguien quiere hacer más, primero sirva a todos. El pastor es un servidor de la iglesia. Somos iguales, todos en la iglesia somos iguales ante los ojos de Cristo. Ninguno de nosotros es más porque lleva o desempeña o desarrolla un trabajo como pastor. No, hermano, cada uno de los trabajos en la iglesia, cada una de las funciones de la iglesia es un llamado que Dios nos hace. Unos somos llamados a la pastoral, otros somos llamados a la música, otros somos llamados a la predicación, otros somos llamados a la enseñanza, otros somos llamados al mantenimiento, otros somos llamados, en verdad, a la administración, a la contabilidad, qué sé yo. La iglesia se compone de todos los dones, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios, y es una responsabilidad tremenda, es una carga. Aquel que tiene que enseñar la verdad. Porque de una enseñanza se puede perjudicar a familias completas, a generaciones, porque tú enseñas mal al papá y la mamá, y ese papá y la mamá le van a enseñar a sus hijos mal, y esos hijos le van a enseñar a sus hijos mal. Por eso, ¿verdad? Dice nuestro Señor, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres de todos esos engaños. Y volviendo otra vez, ¿verdad? Ahí donde estaba, donde me quedé, ¿verdad? Que la oración es buscar la voluntad de Dios, no el cumplimiento de nuestras voluntades, sino la de Dios. Fíjate que cuando estábamos hablando de Jesucristo en el Getsemaní, te lo estaba comentando ahorita, ¿verdad? Él es la segunda persona de la Trinidad, hermano. O sea, es Dios mismo, la naturaleza misma de Dios. La segunda persona de la Trinidad, hablando con la primera persona de la Trinidad, que es Dios. Eso estaba sucediendo en ese momento. Y aún la segunda persona de la Trinidad, sometiéndose a la voluntad de la primera persona de la Trinidad, dice, ¿verdad? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí lo puedes ver, Mateo 26:39. Él prefería, Jesús mismo, ¿verdad? No tener que ir a la cruz, por supuesto. Y yo también lo haría. No quisiera, ¿verdad? Que esos bárbaros me hicieran pedazos. Pero no era, ¿verdad? Lo que él quería. Él pidió, ¿qué? Que se hiciera la voluntad. Si nosotros conocemos, amado hermano, la voluntad, ¿verdad? De Dios, que es buena,
como dice el apóstol Pablo, que es agradable y es perfecta, ¿para qué pedir que Dios la cambie? ¿Sí me entiendes? Te lo voy a poner de esa manera. Mira, hace 3, 4 días falleció una tía mía, ¿verdad? Una persona muy querida para mí. Pero ella ya estaba en un estado, pues, deplorable, ya estaba en un estado de inconsciencia. Inclusive, ¿verdad? Cuando le presento el Evangelio, cuando la llevo a que tuviera ese encuentro, ¿verdad? En vida todavía con nuestro Señor Jesucristo, para que su nombre fuera inscrito en el libro de la vida, como la Biblia dice. Ella prácticamente ya estaba nada más asintiendo, porque ni siquiera tenía fuerzas para abrir los ojos. Ya no comía, ya no tomaba líquidos. Sus hijas, ¿verdad? Le tenían que poner como a los bebés, con una jeringa, ¿verdad? Un poquito de Gerber, un poquito de agua. Imagínate que yo le pidiera al Señor, ¿verdad? Y que hiciera una oración como los payasos por ahí, ¿verdad? Que levantan sus manos y gritan para que todo el mundo los voltee a ver y lo vean. Y que yo le hubiera dicho, sánala, Señor, levántala de esa cama. Así como sacaste a Lázaro de la tumba, así levanta a Yolanda de la cama. La voluntad de Dios fue llevársela. La verdad era que hasta sus mismas hijas le decían, mamá, ya es hora de que te vayas. Era un sufrimiento tremendo. La vida llega a pesar, el sufrimiento cansa a las personas. Ya era el momento que ella partiera, la voluntad de Dios es buena, ya vivió su vida, ya hizo lo que tenía que hacer. Yo no puedo juzgar sus actos, ¿verdad? Pero sí puedo conocer y enseñar la voluntad de Dios. Era perfecta para su vida, era el momento de partir. ¿Cuál es la oración que tiene que tener un siervo que estaba pegado a la verdad? Es decir, Señor, que en este momento tu voluntad se cumpla sobre esta persona. Sabemos que es buena. Sabemos que tú construiste este mundo como nuestra casa. Tú construiste el oxígeno, el aire para que nosotros viviéramos. Tú hiciste a los animales, no por causa, ¿verdad?, de los mismos animales, sino por causa nuestra, para que nos alimentaran. Tú construiste, diseñaste las plantas para que nos nutrieran. Entonces, ¿para qué yo te pido que le sigas dando vida a una persona que está en un sufrimiento completo, absoluto y total? A lo mejor si ella pudiera hablar, ¿verdad?, se hubiera levantado la cama y me dice, ya, mijo, déjame ir, por favor, ¿verdad? Me estoy volviendo loca de dolor, quiero descansar, quiero conocer a Dios, quiero conocer a Jesús. Ya deja de estar orando, por favor, no me estés estorbando. Es más, sáquenmelo de aquí. ¿Te fijas? La oración correcta delante de Dios es decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de este problema que tengo? Me quiero casar, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Yo sí quisiera, mi novia también, pero la tuya, ¿cuál es? ¿Tu voluntad cuál es? ¿Es el momento? ¿Es el tiempo? Señor, quiero comprar una casa. ¿Es el momento? ¿Está dentro de tus planes que yo compre una casa? Mira, te pido que me mandes el testimonio por medio de tu Santo Espíritu. Hazme llegar, conocer tu voluntad, muéstramela, enséñamela, para saber si debo o no debo comprar esta casa. Quiero comprar un carro, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Quisieras? ¿Está dentro de lo que tú quieres para mí? A lo mejor no es el momento, házmelo saber. ¿Me entiendes, hermano? Esa es la oración que Cristo, ¿verdad?, nos está enseñando. Cuando empecemos nosotros, hermano, a cambiar esa cultura que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tener entendimiento del verdadero propósito de la oración, en realidad vamos a comenzar a sentirnos menos frustrados. Fíjate lo que te digo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Y yo apunto los puntos, hermano, para que no se me olviden, ¿verdad? Aquello que el Señor me hace llegar porque pues soy de cabeza medio dura, ¿verdad? Pero cuando nosotros comencemos a entender que la oración es lograr que Dios nos enseñe su voluntad, entonces nos vamos a sentir menos frustrados. Sí, hermano, menos frustrados cuando Dios no responda a nuestras oraciones.
¿Sabías tú que hay personas que se van de la iglesia, hay personas que reniegan de la fe, hay personas que viven o van en derecho o directo a la apostasía porque no se les concede una oración? Pues el Señor ni me oye. Se muere una persona, Señor, ¿dónde estás? Se mata tu hijo, se muere tu hijo, el mundo va a haber aflicciones, hermano. ¿Por qué no vamos a hablar de muerte? ¿Va a suceder, sí o no? Así es que se muere tu hijo, tu mamá, tu hermano, tu vecino, y empezamos, ¿verdad?, a vociferar en contra del Padre que es bueno. Y empezamos a decirle, ¿verdad?, Señor, ¿dónde estabas tú cuando mi mamá se murió? ¿Te fijas qué cuestionamiento tan tonto y tan fuera de lugar? ¿Dónde va a estar Dios cuando tu mamá estaba falleciendo? Ni modo que estaba en el baño, o estaba de vacaciones, o estaba en la regadera. Dios está en un lugar santo, hermano. Dios está en su santo trono, en control completo y absoluta de todo, de la muerte de tu mamá, ¿verdad? Y de lo que está pasando en África, y de la guerra que se está desarrollando en Siria, ¿verdad? Y de lo que está sucediendo con el eurodólar, o con el dólar, o con todo, porque Dios tiene el control completo y absoluto de todo. Así es que, si nosotros empezamos a pensar, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? No hay bueno ni malo, sino solo la voluntad de Dios. No hay bueno ni malo, sino solo la voluntad de Dios. Lo que me pasa en este día no va a ser bueno ni malo, solo va a ser la voluntad de Dios. Cuando nosotros empecemos a pensar, ¿verdad?, de esa manera, nos vamos a frustrar menos, porque hay veces que decimos, ay, le he pedido tanto a Dios, pero no ha pasado nada, no ha pasado lo que le estoy pidiendo. A lo mejor ni Dios ni existe. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado esa falacia, esa tontería? A lo mejor Dios ni existe. A lo mejor es puro cuento de los cristianos, ¿verdad? Porque no nos contesta lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y entonces ya no existe. Entonces la sangre de Jesús, la vida de Jesús, la encarnación de Jesús, todos los profetas del Antiguo Testamento, todo el sufrimiento del pueblo de Israel, todo aquello, ¿verdad?, que ha venido derramando tanta sangre, todos aquellos que han defendido y hayan muerto por la verdad en Jesucristo, entonces todo eso no sirve porque tú no, o a ti no te contestó la oración que tú querías que te contestara. ¿Te fijas? No te contestó y ya. La muerte de Pablo, el sacrificio de Pedro, cómo mataron a Jacobo a espada, cómo murió Jesucristo allá en la cruz del Calvario, cómo tantos profetas entregaron su vida, fueron apedreados. Porque no te contestó que si te diera un empleo nuevo. Es que quiero un trabajo nuevo, Señor, dame un empleo nuevo, por favor, quiero ganar más dinero. No te lo da porque era un capricho tuyo, entonces ya no existe Dios. Y eso nos frustra y nos lleva a pensar, pues Dios no existe, ni me oye. Acuérdate que muchas veces, ¿verdad?, Él va a responder que sí. Pero a veces va a responder que no, hermano. Él es el dueño de las canicas. Él te la va a dar o no te la va a dar, o sea, tan sencillo como eso. O sea, sé sincero, sincérate contigo mismo y reconoce que tú eres una criatura, que yo soy una criatura, que Él es el creador. O sea, Él tiene el control. Él, si quiere, muero en este momento, si quiero, amanezco mañana. Si quiero, Él tengo salud hoy, si quiere mañana, ¿verdad?, me da un cáncer, o me agarra el COVID, o me atropella un carro. Él es el que manda. Cuando yo dejo de pensar que yo tengo el control sobre las cosas, entonces voy a empezar a vivir en fe. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo vivir en fe. ¿Sí? A veces dicen sí, a veces dicen no, y en ocasiones dice, todavía no es tu tiempo. Necesitamos entender, hermano, que Dios es sabio, es soberano. Y Él puede responder, ¿verdad?, como a Él le plazca. Porque Él es el que tiene la pelota en la mano, ¿verdad? Mi primera búsqueda, hermano, en la oración debe ser buscar el reino de Dios. Mi primera búsqueda debe ir en dirección a lo que Dios quiere para mi vida. Señor, ¿qué quieres para mi vida?
A lo mejor yo sí estoy siendo un estorbo para mi misma vida. A lo mejor yo estoy siendo un estorbo para mi esposo, para mi esposa, para mi hijo. A lo mejor yo estoy siendo una piedra de tropiezo. Tengo que empezar a buscar, ¿verdad? Primeramente el reino de Dios. Cristo enseñó allá en el Sermón del Monte, ese sermón tan bonito, ¿verdad? Que lo puedes encontrar ahí en los evangelios. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, o sea, las cosas materiales, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Él sabe. Pero buscad primero, dice, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Hoy, 24 horas. El pasado no lo puedo cambiar y el futuro no ha llegado. Hoy, solamente, hoy, ¿sí? Así es que por eso es que la oración, la oración modelo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Empieza. Y les dice Jesús, como enseñanza, no para que sea repetición, no para que sea Padre Nuestro en toda nuestra vida, no, porque en cada ocasión nuestras necesidades van cambiando. Primeramente tenemos que aprender, ¿verdad? Lo que dice Jesucristo. Padre Nuestro, primero tienes que aprender, según la estructura de la oración del Padre Nuestro, es que no hay individuos, somos un cuerpo. Fíjate lo que dice, Padre Nuestro. Yo debo buscar el bien común en mi oración, porque reconozco que tengo hermanos, que toda la creación, ¿verdad? Tenemos un Padre. Y que Él es el que tiene el control. Y que tengo que dejar de pensar egoístamente, egocéntricamente en mí. Dijo Jesús, ¿verdad? Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. O sea, Él estaba viendo el bien común, el bien de los demás. Él sabía que aunque iba a sufrir él personalmente, millones de personas se iban a beneficiar de su sangre. Él estaba viendo el bien común. Entonces, esta oración empieza diciendo, Señor, ¿sabes una cosa? Enséñame a ver el bien común, no lo que yo creo egoístamente. Y eso es muy importante, hermano. Tenemos que ver el bien común, qué es bueno para ti y que lo que es bueno para ti es bueno para los demás. ¿Sí me entiendes? La oración tiene que estar lejos o alejada del egoísmo, la envidia o la vanagloria personal. Primeramente nos referimos al Padre Nuestro, que estás en los cielos. Él es muy santo, hermano. Y cuidado cómo nos referimos a Él. Él merece toda la reverencia del mundo. Él está fuera, Él está fuera de nuestro entorno. Él es celestial. Y es el reconocimiento de eso. Tú que estás en los cielos. O sea, tú que eres perfecto, tú que estás alejado de todo lo que sucede aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo vas a santificar tú el nombre de Dios? ¿Cómo la santidad, para empezar, significa, ¿verdad? Alejamiento del pecado, alejamiento del mal. Una persona santa, ¿verdad? Vive procurando alejarse del mal. Está separado, ¿verdad? Del pecado. Eso es la santidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros santificar a Dios? Si Él es santo, pues no se trata de Dios, se trata de mi vida. Cuando dices tú, santificado sea tu nombre, quiere decir, Señor, con mis actos, con mis pensamientos, con mi voz, que yo te santifique. O sea, que yo lleve gloria a tu nombre. Que todo lo que yo haga, fíjate todo lo que quiere decir la oración, hermano. Por eso es que es muy importante conocer y escudriñar. La oración no se está diciendo, es que santificado eres, ya sabemos que Dios es santo, pero ¿qué hay acerca de ti? Que mis oraciones, Padre, tú que habitas en el cielo, tú que eres el dueño de todos nosotros, que mis acciones te lleven gloria. Que mis acciones hagan conocer a otros que tú existes. Que mi voz hable de Jesucristo, que mi voz hable de tu obra maravillosa. Eso es y significa santificado sea tu nombre.
Luego dice, venga tu reino. Cuando dice, venga tu reino, significa que aquí hay un reino que no es el de Dios. Aquí en la tierra, hermano, tenemos un reino que rige y no es el de Dios. El mundo que rige, o el sistema que rige el mundo, es el poder de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, la Biblia lo dice, no voy a meter mucho ahí, pero la Biblia lo afirma. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Es creación de Dios? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Pero el sistema que opera en esta parte de la creación de Dios está bajo el poder de Satanás. Cuando dice Jesús, venga tu reino, significa, Señor, haz a un lado el reino que existe a mi alrededor. Venga tu reino. Y el reino de Dios, ¿cómo va a llegar? No va a llegar, hermano, con una varita mágica, o no va a mandar, ¿verdad?, a los ángeles a pelear contra los demonios. No, esas son películas. El reino de Dios empieza a tomar posesión de un reino caduco, de un reino de maldad y malignidad, empieza a tomar posesión poco a poco. ¿Cómo? En nuestros corazones. Cada vez que una persona acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y su nombre es apuntado en el libro de la vida, entonces el reino de Dios se expande un poquito más. Cada vez que una persona se convierte a Cristo Jesús, el reino de Dios crece un poquito más. Ya somos un poquito más. Cuando la iglesia se va expandiendo, cuando la iglesia va creciendo, el reino de Dios va creciendo. ¿Me entiendes? Esa es la oración que está haciendo Jesús, eso es lo que Jesús estaba diciendo, es lo que él estaba enseñando. Venga tu reino. Él sabía que el reino de Dios no estaba operando en el mundo. El mundo estaba siendo manejado, administrado por Satanás. Entonces, cada vez que nosotros logramos que alguien vaya a los pies de Cristo, hermano, el reino de Dios da un pasito más, se está extendiendo. Hágase tu voluntad, sumisión completa a Dios, no se haga mi voluntad. Yo te pido que sanes a mi mamá, que sanes a mi hermano, que sanes a mi papá, que sanes a mi primo, que me des un trabajo, que me des una casa, pero Señor, yo es lo que yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? No importa lo que yo quiero, te lo llevo a ti, sí. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Si sana a mi papá, si sana a mi mamá, si sana a mi primo, si me das un trabajo, una casa, perfecto. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Me someto a lo que tú digas, lo que tú me des, Señor. Yo lo aprecio y te voy a glorificar por eso. Si me das $1, te voy a glorificar por eso. Si me das $1,000,000, también te voy a glorificar por eso. Y si no me das nada, también te voy a glorificar. Así dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, allá como tú riges a los ángeles, allá como administras, ¿verdad?, el mundo espiritual, allá como tiene toda la adoración completa y absoluta, todo el ejército de ángeles que te adoran, Señor, que te adoren también aquí en la tierra. Que el reino tuyo aquí en la tierra vaya creciendo y que nosotros te adoramos. Es lo que está diciendo cuando dice, como hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que toda la adoración, como es en el cielo, sea aquí en la tierra también. Que ya no opere este sistema caduco, este sistema maligno, este sistema podrido en el que está el mundo. ¿Sí? En donde todos los pecados, entre ellos la homosexualidad, el alcohol, la violencia, el homicidio, las adicciones, la fornicación, el adulterio, la mentira, ¿verdad?, desaparezca y haya adoración a tu nombre. Y luego ya que le decimos todo eso al Señor, entonces sí, aquí entran nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, hermano, hoy. No lo que no diste anteriormente en mi pasado, o no mañana, danos hoy la bendición que hoy necesitamos, nada más por hoy. La oración debe ser fresca todos los días. Las bendiciones de Dios, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Tú le debes de pedir a Dios lo que tú tienes en tu corazón cada mañana. Dánoslo hoy. El maná es un ejemplo de eso. Cuando el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, el Señor le mandaba el pan diario. Descendía el maná, lo agarraban según las necesidades de cada familia, ¿verdad? Y comían ese día. Nada más. Eso nos enseña a depender de Dios cada día. Señor, gracias por lo que hoy me diste.
Y en la mañana, Señor, me levanté, gracias, Señor. Mira, hoy necesito trabajo, Señor, bendíceme, guíame, dirígeme, porque yo sé que tu voluntad es buena. Dánoslo hoy, el pan nuestro, hoy nada más. Eso nos enseña a depender completa y absolutamente de Dios en todos los días de nuestras vidas. ¿Te fijas, hermano? Esa es la oración que Jesús estaba enseñando. Qué lejos está, ¿verdad?, de lo que normalmente nos enseñan a repetir como perico, todo eso. Pero también hay condiciones para que esto se cumpla. Fíjate lo que dice, después de que le llevamos las peticiones diarias, salud, alimento, trabajos, bendición en la familia, etcétera, etcétera. Después hay otra parte que dice, o sea, Señor, si ya nos bendijiste, ¿verdad?, con nuestras necesidades, ahora perdona nuestros pecados. Él sabe que vamos a pecar. Nosotros somos seres débiles. Vivimos en una carne donde habita el pecado. Y dice, perdona nuestros pecados. Pero no para ahí, ¿verdad? Enseguida dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, si tú quieres que Dios te perdone tus faltas, tus defectos, tus errores y tus carencias, entonces tienes que empezar a perdonar a los demás. ¿Te acuerdas cómo empezó la oración? Padre nuestro, el bien común. Para que el bien común yo sea una parte que aporte a la comunidad, entonces, Señor, te pido que me perdones, pero también yo voy a perdonar al que me falta, al que me ofende, al que me grita, al que me ha robado, ¿verdad? También yo voy a perdonar. Para que se pueda lograr el equilibrio en el universo entre el bien y el mal, tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido o ha hecho en nuestras vidas. Dar de bendición lo que hemos recibido de bendición. Y si hemos recibido el perdón, entonces también nosotros tenemos que perdonar. No importa lo que tú hagas, porque luego me viene la gente, ¿verdad? Como, es que si tú supieras, hermano. No quiero saber qué es lo que ha pasado en tu vida. No quiero saber cómo te han ofendido. Tienes que perdonar. ¿Quieres que te perdonen? Tienes que perdonar. Tan sencillo como eso. Es más, la palabra nos recuerda, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, nosotros mismos no seremos perdonados. Con eso te digo todo, ¿verdad? Y luego nos dice, ya para terminar y concluir, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enseña, ¿verdad?, que Él no tienta a nadie, que Él no nos mete en tentación. Hay muchas traducciones, ¿verdad? Y por eso a lo mejor muchas veces podemos confundirnos un poquito, porque aquí dice, ¿verdad? Y no nos metas, suena como si Dios nos llevara a la tentación. Dios no nos lleva a la tentación. Nadie puede ser tocado por Dios. ¿Sí? Dios no tienta a las personas. Dios no nos expone a la tentación. Es todo lo contrario. Cuando decimos, si no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, quiere decir, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, Señor? Si yo caigo en la tentación, rescátame. Si yo voy a la tentación, ten misericordia de mí, sálvame, porque soy débil, yo sí caigo, pero con tu ayuda puedo salir adelante. Tómame de la mano, o sea, no me dejes caer al fondo, ¿verdad? No me dejes ceder ante la tentación, porque el que te tienta, hermano, son tus concupiscencias, o sea, tus deseos y tus malos pensamientos, tus malos deseos. Eso es lo que te tienta, ayudado por el mundo y por el enemigo, ¿verdad?, que se llama Satanás. Entonces todo eso se junta para llevarte a la tentación. Pero Dios es el que te rescata, Él es el que te puede rescatar, y por eso la oración, ¿verdad?, es, Señor, no me metas en tentación. Pero no quiere decir literalmente que Dios te va a llevar, quiere decir, ¿verdad?, que una vez que estés en la tentación, el único que te puede librar, porque nosotros somos débiles y lo más probable es que caemos, lo único que nos puede lograr librar, ¿verdad?, es la mano del Señor. Hermano, con esto concluimos. Espero que haya sido o que haya aportado algo a tu vida espiritual, la palabra de Dios, porque ese es el verdadero sentir de Dios, es la verdad de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y por eso nosotros tenemos que estar muy vivos, hermano. No te pierdas ahora el domingo, vamos a seguir en el libro de Lucas, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que el Señor ponga en nuestros corazones, pero en esa dirección de ir preparándonos. Acuérdate, esta es la preparación hacia el domingo de resurrección, hacia el domingo de nuestra Pascua.
de Jesucristo, la resurrección, la victoria sobre la muerte. Un saludo, amados hermanos, a Abigail Lizárraga, ¿verdad? Aquí en Tucson, a Vivi Lizárraga, a nuestra hermana Mercedes, a Víctor y Astrid Mariscal, a Chloe Lizárraga, mi sobrina, ¿verdad? Raquel López, un saludo a Jesús y Betty Gaitán, a Lupita y Jesús Guerrero, y todos aquellos hermanos que se han conectado, ¿verdad? Familia, amigos, mis hijas, ¿verdad? Mis yernos, todos ellos les mando un abrazo y bueno, están en nuestras oraciones, ¿verdad? Sus peticiones también. Aquí hay algunas peticiones, te las menciono, ¿verdad? Y vamos a orar para despedirnos. Seguimos orando, tenemos oraciones constantes, ¿verdad? Sobre Sasha y Mateo, estos niños que tienen unas condiciones especiales, que así nacieron, pero la petición es para sus padres, ¿verdad? Para que les puedan dar paciencia, que el Señor les puede preparar para esa vida un poco difícil, de niños especiales, ¿verdad? Seguimos orando por Miriam Riesgo también, por esa recuperación, por su operación en la nariz. Seguimos orando por Lupita, por Jesús Guerrero y por sus hijos. Seguimos llevando en oración e intercediendo por Amy Marina, por restauración, ¿verdad? De esas adicciones que aquejan su vida, ¿sí? También pedimos por el nieto de nuestra hermana Marina y por su hija Marcela, ¿verdad? Por esa casa que está ahorita necesitando. Está llevándole la petición al Señor, ¿verdad? De un nuevo hogar, de una nueva casa. Seguimos orando por ella. También pedimos por la salud de nuestra hermana María Elena, mamá de Lulú, allá en Hermosillo, Sonora, nuestra hermana Lourdes Galvez, ¿verdad? Por María Elena, su mamá. También te seguimos orando por María Cinto, ¿verdad? Por su casa, mi hermana María, la experta en el mole, ¿verdad? Hermano, un saludo, esperemos que esté ahí presente, ¿verdad? También oramos por Víctor y Astrid, que se cumplan. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Ella está pidiendo a ellos esto. Te lo leo literal, así me lo escribieron. Dice, oración por Víctor y Astrid, que se cumplan los planes de Dios para ellos. Esa es la oración correcta, hermano, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Yo quiero esto, pero ¿qué quiere Dios para mí? ¿Me lo quiere dar o no me lo quiere dar? Y si no me lo da es porque tiene alguna razón, ¿verdad? Es porque Él sabe, Él conoce. Él sí puede ver el futuro, yo vivo el día de hoy, pero Él sí ve el mañana. Y Él sabe que algunas cosas, ¿verdad? Si nos las concede es para nuestro perjuicio, en lugar de para nuestro beneficio. Así es que, hermano, hay que dejarle ese espacio a Dios. La oración es para acercarnos, para intimar con Dios, pero no para que cumpla mis caprichos, mis voluntades o mis oraciones mal dirigidas, ¿verdad? Para mi egoísmo o egocentrismo o mis caprichos, sino es para conocer o que nos dé a conocer su voluntad en algún caso específico, en cada cosa que nos pasa en nuestras vidas. Amados hermanos, oremos. Padre Todopoderoso, excelentísimo Señor, Padre, tú sentado ahí en el trono de la gracia, ahí Señor donde tú puedes ver cada situación, cada corazón, cada petición. ¿Cuántas veces a lo mejor, Señor, llegan oraciones tan simples, oraciones tan ridículas, por decirle de una manera, oraciones fuera de lugar que nuestros corazones, Señor, muchas veces hacen? Perdónanos, ayúdanos a perdonar también así como nosotros pedimos perdón, pero enséñanos tu voluntad, enséñanos, capacítanos, instrúyenos, déjanos saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Ya de por sí son buenas, Padre. Ya de por sí nos has bendecido enormemente. Diario nos llenas, nos colmas de bendiciones. Vemos, oímos, sentimos, caminamos, comemos, trabajamos. Señor, ya son bendiciones que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Ayúdanos a ser un poquito más agradecidos, Padre, y pedir tu voluntad, no mis deseos o caprichos. Ayúdanos a interceder por los demás, ayúdanos a ver que somos hermanos, ayúdanos a ver que somos un cuerpo, que no somos individuos solos o llaneros solitarios, Señor, que somos una iglesia y por esa iglesia tú vas a venir. Enséñanos, Padre, instrúyenos. Ponemos estos corazones que hoy nos hemos juntado, Señor, para aprender de ti, los ponemos en tus manos.
Y los bendigo, Señor, en tu nombre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote, Señor, que la unción descienda sobre tu iglesia y nos ayudes a abrir nuestros ojos de la sabiduría, el conocimiento, y dejemos de perder el tiempo, Señor, en situaciones y cosas que únicamente nos apartan de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, y este domingo, si Dios lo permite, estaremos en nuestro templo, en el lugar, en la casa del Señor, llevando un mensaje que pueda y espero sea gratificante para tu vida. Amén.